Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. Julio, Andalucía, el calor. No sé si alguna vez has estado en la campiña sevillana en pleno julio. Si no, deja que te lo cuente. A esa hora, la que sea, lo que predomina es el silencio aplastante del mediodía bajo un sol que no pide permiso. Los campos de cereal ya han sido segados, la tierra está parda, reseca, con esa coloración de hueso viejo que tiene el campo andaluz cuando el verano lleva semanas instalado. No hay viento, no hay pájaros, solo calor. Imagina que llegas a un cortijo en esas condiciones, un cortijo de esos que existen por toda la campiña, paredes encaladas que ya no son del todo blancas, un patio interior con alguna sombra, dependencias para animales, para aperos, para las personas que allí viven, un cortijo que visto desde fuera parece tranquilo. Pero algo no cuadra. Nadie sale a recibirte. No hay movimiento en el patio. Los animales están inquietos de esa manera particular en que los animales perciben cosas que los humanos tardan en ver. Hay un silencio que no es el silencio normal del campo. Y entonces lo encuentras. Los encuentras. 5 personas muertas. Estamos en julio de 1975, cerca de Paradas, en la provincia de Sevilla, en el cortijo de los Galindos. 5 muertos, 0 condenas, 50 años de preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo pueden aparecer 5 cadáveres en una finca andaluza y que medio siglo después nadie haya respondido ante la justicia por esas muertes? Hay 2 respuestas posibles. La primera, que no había pruebas suficientes, que el crimen fue perfectamente ejecutado o perfectamente borrado y que la investigación nunca encontró los hilos que llevaban al culpable. La segunda, que alguien sabía, quizás más de uno, y que el miedo o el interés o la costumbre de callar fue más fuerte que la verdad. El crimen de los Galindos a mí me interesa precisamente por eso, no tanto como enigma policial, un true crime, ¿no? Aunque lo es, y de los grandes, sino como radiografía, como una de esas instantáneas en las que si miras con atención ves cosas que nadie quería que se vieran. En esa finca de la campiña sevillana, del campo sevillano, en el verano más extraño de la historia reciente de España, algo terrible pasó. Y lo que pasó después, lo que no pasó, mejor dicho, nos habla de una sociedad, de un sistema, de una forma de estar en el mundo que vale la pena entender. Así que, hoy no vamos a hablar solo de 5 muertos, vamos a hablar de la España que los rodeó. Dicho todo esto, empecemos. Bueno, antes de entrar en los Galindos necesitamos hablar del mundo en el que sucedió, porque el contexto no es un relleno, no es información de fondo que puedes saltarte si ya sabes historia. El contexto en este caso es parte del crimen. Estamos en julio de 1975. Francisco Franco lleva 36 años en el poder. 36 años. Una cifra que pronunciada así resulta casi abstracta, pero imagina que tienes 40 años en ese momento. Eso significa que desde que naciste siempre ha existido el mismo régimen, los mismos rituales, los mismos miedos, el mismo hombre en los carteles. Muchas personas en España en el verano del 75 no han conocido otra cosa. Y sin embargo, algo está cambiando. Se palpa, se intuye. Franco está enfermo, muy enfermo. No es ningún secreto, aunque no se diga en voz alta. Tiene 82 años y su cuerpo acusa décadas de poder y de mal de Parkinson y de cosas que
que no se publicaron en los periódicos. Los que saben, saben. Los que no saben, sienten que algo se mueve, que el aire tiene otra textura. ¿Qué significa eso para España? Bueno, pues vamos a decirlo así, depende de quién seas. Si eres un intelectual de izquierdas, un trabajador clandestino, un activista, un abogado comprometido con la oposición, significa esperanza, miedo, urgencia. El horizonte empieza a abrirse, aunque nadie sabe muy bien qué hay al otro lado. Si eres parte del régimen, parte de las estructuras que llevan 4 décadas en el poder, bueno, pues el miedo es diferente. Es el miedo de los que tienen algo que perder. Y si eres un jornalero en Andalucía, sin tierra, sin derechos laborales efectivos, viviendo al día en una economía agraria que no ha cambiado demasiado desde el siglo anterior, la pregunta es más sencilla y más dura. ¿Mañana habrá trabajo? España es, en 1975, 2 países superpuestos que apenas se hablan entre sí. Está la España urbana, que empieza a modernizarse, que tiene televisión y turismo y cierto desarrollo industrial, que comienza a vislumbrar algo parecido a una clase media, eso que estamos perdiendo hoy. Y está la España rural, sobre todo la España rural del sur, Andalucía. Andalucía, en 1975, es un territorio de latifundios, grandes fincas propiedad de familias que llevan generaciones acumulando tierra. Tierra que trabajan jornaleros, que no poseen nada, que viven en pueblos de nombre polvoriento, que dependen del trabajo de temporada, que conocen el hambre no como metáfora, ojo, sino como realidad concreta. Las relaciones entre el propietario de una finca y sus trabajadores en la Andalucía rural de los años 70 no son simplemente laborales, son algo más complejo, algo más antiguo. El propietario no es solo tu jefe, es quien decide si trabajas o no, quien tiene acceso a estructuras de poder local, a la Guardia Civil, al alcalde, al cura, quien puede hacerte la vida imposible o quien puede echarte una mano cuando la cosa se pone difícil. Y es que la dependencia es total, la asimetría absoluta. ¿Qué pasa en ese contexto cuando hay un conflicto? Cuando algo sale mal, cuando alguien tiene motivos para guardar silencio. Bueno, pues pasa que guarda silencio. No siempre por miedo, ojo. A veces por inercia. A veces porque llevas toda la vida aprendiendo que hay cosas que no se dicen, que no se preguntan y que no se saben. Eso es la España rural del 75. Ese es el mundo en el que ocurre el crimen de los Galindos. Y es que España lleva 4 décadas aprendiendo a callar. Esa habilidad no desaparece de un día para otro. Se queda en el cuerpo, ¿no? Se transmite. Bueno. Un cortijo andaluz en los años 70 no es solo un lugar, es un ecosistema. Tiene su propia economía, sus propias jerarquías, sus propias reglas no escritas. Quien vive y trabaja en un cortijo conoce su lugar con la misma exactitud con que conocen el terreno, ¿no? Con que conoce el terreno que pisa cada mañana. El cortijo de los Galindos estaba situado en el campo sevillano, ¿no? Cerca de Paradas, un municipio de esos que existen en el interior de Andalucía. Nombre bonito, historia larga, calles estrechas, todo el mundo conoce a todo el mundo. La distancia a Sevilla capital es suficiente como para que los Galindos no sea ciudad, pero insuficiente para que sea mundo aparte. Esa zona intermedia donde los rumores viajan rápido, pero las instituciones llegan tarde. Era una finca dedicada a la agricultura y la ganadería, como tantas otras en esa zona, con su casa principal, sus dependencias, sus herramientas, sus animales, con personas que la habitaban y la hacían funcionar día a día en ese ritmo lento y físicamente exigente que tiene el trabajo en el campo andaluz. Pienso en ese lugar, ¿no? como en uno de esos mundos, ¿no? Pequeños que se autogobiernan, donde la vida transcurre en una proximidad forzada, que a veces es comunidad y a veces es tensión, donde los secretos no existen porque tarde o temprano todo se sabe, y sin embargo hay cosas que se saben sin que nadie las diga.
Las relaciones en un cortijo son múltiples y entrecruzadas. El encargado o capataz, que es quien gestiona el día a día y que ocupa esa posición intermedia entre el propietario y los trabajadores. A ver, vamos a decirlo así, suficientemente cercano a los peones como para conocer sus vidas y suficientemente vinculado al dueño como para que sus lealtades sean, cuando menos, ambiguas. Los trabajadores fijos, que tienen cierta continuidad, son los otros. Y los de temporada, que vienen y van. Las familias de unos y otros. En los Galindos había personas con esas vidas, personas reales, con nombres y con historias que no terminaban en una finca, pero que en ella transcurrían la mayor parte del tiempo. Personas que conocían el lugar palmo a palmo, que conocían las rutinas, los itinerarios, los hábitos de los otros. Eso es importante porque lo que pasó en los Galindos, lo que sea que pasó en un espacio que sus protagonistas conocían bien. No fue un crimen de extraños en un lugar ajeno. Fue algo que ocurrió en el interior de ese mundo pequeño. Ojo, y quiero subrayar algo que ya apuntaba antes: el aislamiento. Una finca a mitad del campo en los años 70 es un lugar relativamente aislado. Yo creo que lo sigue siendo a día de hoy. Excepto porque, ahora hay otros medios, ¿no? En ese momento, sin teléfono o con comunicaciones muy limitadas, a distancia de los servicios, del médico, de la autoridad. Lo que pasa dentro de sus muros puede tardar horas, a veces días, en trascender. Ese aislamiento no explica el crimen, pero sí explica algunas de las dificultades que vendrían después. En un crimen como este, las primeras horas son cruciales. Son el momento en que las huellas físicas están intactas, en que los testimonios son más frescos, en que la memoria no ha empezado a reescribirse. En los Galindos, esas primeras horas transcurrieron en silencio, en un calor de julio que hacía el trabajo de borrar. El cortijo de los Galindos es, en el verano de 1975, un mundo que funciona, rutinas, jerarquías, relaciones, y entonces algo rompe ese mundo, violentamente, de manera irreversible. Lo que queda después no es solo el crimen, es también la pregunta de cómo ese mundo, esa comunidad, eligió o no eligió responder. Bueno, yo voy a ser preciso en lo que sé y claro en lo que no sé. Esto es importante, ¿no?, en este episodio, quizás más que en otros, ¿no?, que hemos tratado. Porque este crimen, el crimen de los Galindos, se ha contado muchísimas veces. Y a veces se ha contado con más dramatismo del que los hechos documentados permiten. Y sinceramente, si ya me conocéis, yo no voy a hacer eso. ¿Qué sabemos? O lo que sabemos con certeza, ¿no? Bueno, pues en julio de 1975, en el cortijo de los Galindos, cerca de Paradas, provincia de Sevilla, 5 personas murieron de manera violenta. Cuando los cuerpos fueron descubiertos, las condiciones climáticas, el calor extremo del verano andaluz, habían dificultado enormemente la determinación exacta del tiempo de muerte. En la investigación de cualquier homicidio, la temperatura es un factor que afecta directamente a la conservación de la evidencia física. Y en pleno verano sevillano, ese problema se multiplica. 5 muertos. Eso es lo que es. Y lo más perturbador no era eso. Lo más perturbador era lo que implicaba el escenario. 5 personas muertas en un cortijo aislado no son el resultado de una casualidad ni de una presencia anónima. Ojo, implican conocimiento del lugar, de las personas, del momento. El universo de quien pudo hacer lo que hizo era necesariamente pequeño, muy pequeño. Y si el universo era pequeño, en teoría, encontrar respuestas debería haber sido posible. Eso lo hace todo, vamos a decirlo así, mucho más inquietante. ¿Qué más sabemos? Sabemos que alguien dio la alarma. Que alguien llegó al cortijo, encontró lo que había que encontrar e hizo la llamada que tenía que hacer. Y que cuando llegaron quienes tenían que llegar, la escena que encontraron era de violencia considerable.
no fue un crimen mínimo, ni espontáneo ni fortuito. La magnitud de lo ocurrido, 5 víctimas, habla de algo que implica tiempo, determinación y muy probablemente, conocimiento del lugar y de las personas que en él vivían. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Bueno, la imprecisión del tiempo de muerte, agravada por el calor, complica esta pregunta. Para el que no lo entienda, o sea, es que el calor de Sevilla en julio es el calor de Sevilla en julio en medio del campo. Estamos hablando de más de 40 grados. O sea, imaginaros la situación, ¿no? Pues eso. Esta imprecisión del tiempo de la muerte, ¿no? Se agrava con este calor, ¿no? Lo que parece claro es que hubo un periodo entre el momento del crimen y el momento del descubrimiento. Un periodo que, a ver, vamos a decirlo así, en términos de investigación, es siempre el más valioso y el más delicado. Y quiero detenerme un momento en algo que a mí me parece fundamental para entender este caso. En un crimen de estas características, en un lugar tan pequeño y relativamente aislado como era el Cortijo de los Galindos en 1975, hay algo que debería haber sido relativamente sencillo de determinar. ¿Quién tenía acceso al cortijo? ¿Quién conocía el lugar? ¿Quién habría podido hacer lo que hizo? Punto. El círculo inicial de personas con acceso y conocimiento era limitado. No estamos hablando de una ciudad anónima, donde cualquiera puede desaparecer en la multitud. No sé, como ahora mismo cualquier ciudad. Estamos hablando de un cortijo en el campo, con su comunidad específica y sus relaciones particulares. Punto. 1975, un cortijo en medio del campo, todo el mundo se conoce. Incluso Paradas, un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. Y sin embargo, después de saber todo esto, sin embargo, la investigación no encontró el camino hacia una solución. ¿Y por qué? Bueno, esta pregunta, más que cualquier otra, es la que articula todo lo que rodea el crimen de los Galindos. La respuesta, tal como yo la entiendo, ojo, no está solo en las técnicas forenses ni en las capacidades de la Guardia Civil de la época. La respuesta está en el silencio. Bueno, vamos a hablar de la investigación un poco. Cuando la Guardia Civil llegó a los Galindos en julio de 1975, España no tenía una policía científica, ¿no? En el sentido moderno del término. Y ojo, que nos conocemos todos. Esto no es un juicio. No estoy diciendo que lo hiciera nadie mejor ni peor. Esto no, lo vuelvo a repetir, esto no es un juicio. Es solo el contexto. La ciencia criminalista española de los años 70 estaba muy por detrás de lo que hoy consideramos básico. No había bases de datos de ADN. La identificación genética como herramienta forense no existía en 1975. Esa aplicación llegó en los años 80, un poquito después. No había perfiles genéticos, no había análisis de trazas microscópicas con la sofisticación, ¿no?, actual. Las técnicas disponibles eran las de siempre: testimonios, huellas dactilares, inspección ocular, balística cuando había disparos. Esas técnicas, aplicadas por investigadores competentes y bien motivados, pueden ser suficientes, pero evidentemente tienen sus límites, y esos límites se agravan cuando se producen errores en la preservación de la escena. Hay que reconocer las cosas, cuando hay demoras en el inicio de la investigación o cuando el entorno social no colabora. Y es que en los Galindos, varias de esas condiciones negativas estaban presentes desde el principio. La escena del crimen había sido afectada por el tiempo transcurrido antes del descubrimiento. El calor extremo del verano sevillano había acelerado los procesos que en cualquier investigación médica forense son los grandes enemigos: la degradación de la evidencia física. Las huellas, las que podían existir, los rastros que podían ser significativos, habían tenido horas para desvanecerse. Y luego estaba el entorno social. La investigación en un caso como este depende críticamente de los testimonios. ¿Quién vio qué? ¿Quién oyó algo? ¿Quién estaba en el cortijo, cerca del cortijo, en el camino al cortijo en las horas previas al crimen? ¿Quién tenía algún conflicto o tipo de conflicto, ¿no?, con las víctimas? ¿Quién había hecho comentarios extraños en los días anteriores? En los Galindos,
Los testimonios fueron escasos, contradictorios o directamente insuficientes para construir una línea clara. ¿Por qué? Bueno, pues esta es la pregunta que en cierto modo da título a este episodio. No la vamos a responder aquí. Esto no. Tiene su propio bloque, su propio tiempo. Pero quédate con ella. Lo lógico, lo que cualquier investigación haría, era mirar cerca. Las personas del cortijo, los que entraban y salían con habitualidad, los que conocían el terreno. Esa lógica era correcta. El crimen no gritaba anonimato, gritaba proximidad. El problema no era la lógica de la investigación. El problema era lo que encontraba cuando miraba cerca. Respuestas vagas, testimonios que no terminaban de cuadrar, una comunidad que parecía no tener ganas de abrirse, no necesariamente porque mintiera, ojo, no estoy diciendo eso, sino porque no estaba dispuesta a decir todo lo que sabía. ¿Y por qué no estaba dispuesta? Sería la pregunta más lógica, ¿no? Bueno, esa pregunta, y no la de quién lo hizo, ¿no? Sino la de por qué nadie habló lo suficiente, es la que de verdad articula este caso. Y no tiene una respuesta técnica, tiene una respuesta social. Y es que aquí llegamos a una de las paradojas más dolorosas de este caso. Es un crimen de 5 víctimas, en un lugar donde todos se conocen, en un contexto donde la información debería fluir con relativa facilidad. La investigación se encontró con un muro. Un muro que no estaba hecho de piedra. Estaba hecho de omisiones, de dependencias y de miradas que se apartan. ¿Fue la Guardia Civil de la época capaz de conducir esa investigación con todos los medios necesarios? ¿Hubo presiones externas que condicionaron el rumbo de las pesquisas? ¿Se tomaron decisiones, conscientes o no, ojo, que limitaron el alcance de lo que se buscaba? Estas son preguntas que periodistas e investigadores han formulado al estudiar el caso. Y ojo, yo no tengo tampoco respuestas definitivas. Y quien diga que las tiene está construyendo más de lo que los hechos demostrados permiten. Lo que sí puedo decir es esto. La investigación no produjo condenas. Y con el paso de los meses y los años, el caso fue perdiendo prioridad hasta quedar en ese limbo particular de los expedientes abiertos, pero inactivos. Y hay algo que ocurre con los casos sin resolver que conviene señalar. No son solo fracasos técnicos, son también fracasos sociales. Cuando una comunidad cierra filas alrededor de lo no dicho, cuando nadie habla, aunque muchos tengan algo que decir, la investigación puede ser impecable en términos técnicos y aún así fracasar. No por falta de habilidad, por falta de materia prima. Y esa muralla de discreción, y esto es importante, no surge de la nada. Tiene causas, tiene estructura, tiene historia. Bueno, vamos a hablar de las hipótesis. Y voy a hacer aquí algo que me parece que todo periodismo honesto debería hacer y que sin embargo rara vez se hace. Voy a separar, como habitualmente, lo que está documentado de lo que es especulación. Las hipótesis que han circulado sobre el crimen de los Galindos son muchas y variadas. Algunas tienen más base que otras. Ninguna ha sido probada. Todas merecen ser tratadas como lo que son. Posibilidades, no verdades. Pero yo lo que quiero hacer es algo más que enumerarlas, porque las hipótesis sobre un crimen sin resolver son también un espejo. Lo que una comunidad cree que pudo haber pasado nos dice algo sobre esa comunidad, sobre sus miedos, sus conflictos, sus estructuras. La hipótesis, la que más se ha repetido históricamente, la que aparece primero en casi todos los relatos sobre el caso, es la de una disputa económica o laboral. Y fíjate en eso un momento. No en si es cierta, ojo, no en si es cierta, en el hecho de que sea la primera en aparecer. ¿Qué nos dice? Que lo primero que se piense al hablar de los Galindos sea un conflicto de dinero, de tierra o de trabajo. Bueno,
nos dice algo sobre el mundo en que ocurrió el crimen. Un mundo donde las tensiones económicas eran tan cotidianas, tan acumuladas, tan estructurales, que se convierten en la explicación natural de cualquier violencia. En la Andalucía latifundista de 1975, los conflictos por el trabajo, el salario, la tierra, no eran anecdóticos, eran el tejido ordinario de la vida. Ojo, vuelvo a decirlo, eso no significa que sea la respuesta, significa que era el ambiente que se respiraba. Después, hay otra línea que apunta a conflictos de naturaleza personal. Los rencores acumulados, las lealtades rotas, las relaciones que en un mundo pequeño pueden adquirir una densidad insoportable. En un cortijo donde la convivencia es forzada y continua, donde no puedes alejarte de la persona con la que tienes un problema, esa densidad puede llegar muy lejos. Esta posibilidad, si es que se exploró seriamente, enfrenta el problema de todos los conflictos íntimos. Son los más difíciles de documentar, precisamente porque ocurren en los márgenes de lo privado, en los márgenes de lo que se muestra y lo que se guarda. Hay también quien ha apuntado a alguien externo al cortijo, alguien que llegó, que conocía el lugar, que actuó y desapareció. No, vamos a decirlo así, no es imposible, pero la escala de lo ocurrido, 5 víctimas, un crimen que implica un conocimiento muy específico del terreno, hace que ese razonamiento tenga bastantes dificultades, ¿no?, para cuadrar. Y luego está la hipótesis que se formula siempre en voz baja, o en voz mucho más baja, la que plantea si hay, por detrás de este crimen, algún interés que convenía proteger, alguna información que resultaba peligrosa, una investigación que, por razones que no están documentadas, nunca llegó tan lejos como debería. Ojo, yo vuelvo a decirlo, voy a ser honesto, yo no tengo prueba de esto, y nadie la ha presentado de manera convincente. Pero tampoco es una hipótesis que pueda desecharse, ¿no?, como absurda, porque el contexto, la España del 75, el poder local, las estructuras de dependencia en el mundo rural andaluz, hace que no sea inverosímil. Esto, o eso, es exactamente lo que hace tan frustrante este caso. Eso sí, lo que tienen en común todas estas hipótesis es que ninguna produjo jamás un testigo sólido, ni uno, nadie. Ni una evidencia material decisiva o una confesión verificable, nada. Absolutamente nada. Y eso nos lleva al mismo lugar al que siempre volvemos en este episodio. Porque en un crimen como este, en un lugar como ese, en una época como esa, lo que faltó no fue solo evidencia física. Fue algo más difícil de obtener y más difícil de forzar. Fue la voluntad de decir: ¿por qué no dijo nadie nada? ¿O por qué lo que se dijo no fue suficiente? Esa es la pregunta que da forma a todo este episodio. Vamos a hablar un poco del silencio. Hay diferentes tipos de silencio. Esto es muy interesante, ¿no? Está el silencio del que no sabe. El que genuinamente no tiene información. No vio nada, no oyó nada. Ese silencio es inocente. No contribuye al misterio. Punto, ya está, fin. Está el silencio del que sabe, pero tiene miedo. Miedo a las consecuencias de hablar. Miedo físico, miedo social, miedo económico. Ese silencio es comprensible, ojo, en el sentido de que podemos entender por qué alguien lo adopta, aunque sus consecuencias sean graves. Y está el silencio del que sabe, podría hablar sin un riesgo evidente, y decide no hacerlo de todos modos por, yo qué sé, por lealtad, por inercia, por la convicción de que hay cosas que se quedan dentro y se llevan a la tumba. En los Galindos, con muchísima seguridad, hubo de los tres tipos. Y distinguir cuál es cuál a 50 años de distancia, sinceramente, es casi imposible. Pero quiero detenerme en el segundo, el que tiene miedo, porque me parece el más importante, ¿no?, para entender todo este caso. ¿A qué se le tiene miedo en la Andalucía rural de 1975?
Bueno, la respuesta más obvia sería al culpable o a los culpables. Si sabes quién mató a 5 personas y esa persona sigue libre y cerca, la lógica del miedo es perfectamente comprensible. Venga, vale. Pero hay otro tipo de miedo más difuso, más estructural, que creo que es el que vertebra el silencio de los Galindos. En un mundo donde la economía de una familia depende enteramente de la voluntad de un propietario, donde no hay seguridad social efectiva, donde el trabajo de temporada puede dejarte sin nada de un día para otro, donde ser señalado como alguien que habló, que se metió en líos, que fue a la Guardia Civil y armó revuelo, tiene un coste. Un coste que va más allá del crimen específico y que se extiende a todas las dimensiones de la vida. El silencio de la Andalucía rural de los 70 no empieza en los Galindos. Es una práctica con historia. En un mundo de dependencias tan absolutas, aprender a no ver, en este caso, lo que no te conviene ver, es una habilidad de supervivencia, no una debilidad moral. Y ojo, no es cobardía, que nadie se confunda. Esa adaptación a un entorno donde hablar puede costarte más de lo que puedes pagar. Y pensadlo, Pensad en la España de finales del franquismo, de la dictadura, trabajador del campo, con familia o no, pero dependiente de pues los latifundistas, ¿no? Los grandes señores, pues que tenían las tierras y que de un día para otro te puedes quedar sin nada. Hay que pensar en eso como he dicho, no cobardía, sino hay que medir, ¿no? Cada cosa. Pero hay algo más en esta trama, en la trama de este caso, que me parece que merece la atención, y es el contexto político. Como digo, julio de 1975, el régimen franquista está agonizando, ¿no? Pero todavía vivo, eso está así. Las estructuras de poder local, alcaldes, Guardia Civil, propietarios influyentes, funcionan con una lógica que no es exactamente la de la búsqueda de la verdad a cualquier precio. Son estructuras pensadas para mantener el orden, y el orden, en muchos casos, significa mantener las cosas como están. Una investigación profunda en un crimen como el de los Galindos implicaba hacer preguntas incómodas, preguntas sobre qué pasaba realmente en esa finca, sobre qué tipo de relaciones existían, sobre qué conflictos había. Algunas de esas preguntas podrían haber llevado a sitios que ciertos poderes locales, pues, sinceramente, preferían no visitar. Y ojo, no estoy diciendo que hubo una conspiración orquestada para proteger a nadie en particular, Yo no tengo ninguna prueba de eso. Pero sí creo que el clima político y social de la España del 75, en una zona rural andaluza, no era el más favorable para una investigación que hiciera las preguntas más difíciles, sin miramientos y sin consecuencias. Pienso un poco en los pueblos que callan, ¿no? Y en los que hablan. Hay crímenes que se resuelven porque la comunidad quiere que se resuelvan. Porque la presión social, la indignación colectiva, la voluntad de que la verdad salga acaba siendo una fuerza que empuja en la dirección correcta. Los testigos hablan, los rumores se concretan, alguien en algún momento da ese paso. ¿Por qué en los Galindos no ocurrió eso? ¿O no ocurrió suficientemente? Pues vuelvo a lo de siempre, no lo sé con certeza, nadie lo sabe, pero creo que la pregunta ya contiene parte de la respuesta. En un mundo donde el miedo es estructural, donde la lealtad a la omisión está más arraigada, ¿no?, que la confianza en la justicia, donde la justicia misma pertenece a un sistema que no siempre está del lado de los más vulnerables, la indignación colectiva no surge de manera espontánea. Esto sigue pasando a día de hoy. Alguien habló, seguramente, algo se diría, algo se dijo, pero lo que se dijo no fue suficiente, o no llegó donde tenía que llegar, o si llegó, llegó demasiado tarde. Y al final, el mutismo se solidificó. No digo que de golpe, seguramente no de golpe. Las omisiones no se solidifican de golpe. Se van acumulando con el tiempo, como capas de sedimento, vamos a explicarlo así, hasta que lo que hay debajo ya no puede ver la luz. Hay silencios que protegen a las personas. Y silencios que terminan protegiendo a los misterios. Y los Galindos tiene de los dos. Bueno, las investigaciones criminales
tienen un ciclo de vida que no siempre se entiende bien desde fuera. No son eternas, y no nos engañemos, no funcionan en modo activo indefinidamente, tienen recursos limitados, prioridades cambiantes y en el caso de los crímenes sin resolver, una tendencia natural a ir perdiendo impulso con el tiempo. Esto es así. No porque las personas que investigan no se preocupen, sino porque la institución tiene que distribuir la atención entre muchos casos y los casos que no producen resultados pues se van quedando en un segundo plano. Y sigue pasando. El crimen de los Galindos siguió ese patrón. La investigación inicial, intensa por la magnitud del caso, por el número de víctimas, por la atención que recibió, fue cediendo paso con el tiempo a una suerte de estado de latencia. El expediente existía, estaba ahí, pero las líneas activas de investigación se habían cerrado sin llegar a ningún puerto. La España de los finales de los 70 y principios de los 80 tenía otras urgencias. La transición política fue un proceso complicado, muy complicado, tenso, lleno de incertidumbres reales. Había mucho que construir y mucho que gestionar. El crimen de los Galindos era, desde la perspectiva institucional, un caso sin resolver del pasado, punto. No el único, no el más urgente. Con el paso de las décadas ocurrió lo inevitable. Los testigos directos fueron envejeciendo y algunos muriendo. Los recuerdos se difuminaron. Los posibles culpables, si los había, envejecieron también y algunos de ellos murieron. La posibilidad de un proceso judicial fue alejándose progresivamente hasta convertirse en algo casi imposible desde un punto de vista práctico. Y sin embargo, el caso no desapareció del todo. Porque hay algo en los grandes misterios sin resolver que tiene una capacidad particular de persistir, de aparecer cada cierto tiempo cuando alguien decide que merece ser mirado de nuevo. En el caso de los Galindos, ese interés renovado llegó de la mano del periodismo y de la investigación histórica. Hubo libros, reportajes, intentos de reconstrucción de los hechos que fueron recuperando el caso del olvido. Trabajos que intentaron ordenar los testimonios disponibles, las hipótesis, las contradicciones, que pusieron el caso ante una nueva generación que no lo había vivido pero podía mirarlo con cierta distancia. Y ese trabajo es valioso, muy valioso. No solo como ejercicio de memoria, también como ejercicio de honestidad colectiva. Porque cuando una sociedad decide investigar sus crímenes no resueltos, aunque sea tarde, aunque sea cuando ya no hay posibilidad real de condena, ha prescrito ya. Están diciendo algo importante sobre sí misma. Están diciendo que la verdad importa aunque ya no tenga consecuencias jurídicas inmediatas. Que las víctimas merecen ser recordadas aunque la justicia no pueda ya hacer su trabajo. Es un gesto pequeño frente a la magnitud del fracaso, pero no es un gesto vacío. No todos los crímenes se ocultan enterrando cadáveres. Algunos se ocultan dejando que el tiempo haga el trabajo. Bueno, quiero hacer una pausa aquí. Llevo un buen rato hablando de los Galindos como si fuera ante todo un caso criminal. Y sí, lo es. 5 personas murieron de manera violenta. Sus vidas terminaron de forma abrupta, injusta, en un cortijo andaluz en el verano de 1975. Eso no es una abstracción. Son 5 personas concretas, con nombres, con familias, con historias que merecen ser recordadas y no solo instrumentalizadas para ilustrar una tesis. Pero creo que el crimen de los Galindos nos dice algo que va más allá del crimen en sí. Algo que tiene que ver con la estructura profunda de cómo funcionaba esa España y con cómo ciertas estructuras, aunque transformadas, aunque matizadas, no desaparecen tan rápidamente como nos gustaría creer. Pensemos en lo que este caso revela. Revela un mundo rural organizado en torno a relaciones de dependencia muy estrictas, donde la tierra es poder, donde quien no tiene tierra depende de quien la tiene, no solo económicamente, ojo, sino en aspectos mucho más fundamentales: trabajo, vivienda, protección, futuro de los hijos. Una dependencia que no es abstracta, sino cotidiana y visceral. Revela que en ese mundo el silencio es una forma de supervivencia, no una cobardía individual, sino una estrategia colectiva perfectamente racional dado el contexto. Hablar tiene costes, callar tiene costes también, pero son costes más difusos y menos inmediatos. Cuando tienes que elegir entre el riesgo cierto de hablar y el riesgo incierto de callar, pues evidentemente muchas personas eligen callar. Revela que las instituciones del Estado,
la Guardia Civil, la justicia, operaban en ese contexto rural de una manera particular, que las relaciones entre el poder institucional y el poder terrateniente no eran de simple neutralidad, que la justicia en la práctica concreta no era igual para todos, ya lo siento, pero es la realidad, que quién eras, qué tierras tenías, a quién conocías, podía marcar diferencias enormes en cómo se investigaba un crimen que te afectaba o que tú habías podido cometer. Revela que el franquismo no era solo un régimen político abstracto, era una forma de organizar la sociedad que penetraba hasta los niveles más cotidianos de la vida, una forma de relacionarse con la autoridad, con el poder, con la verdad pública, una forma que se había interiorizado durante décadas y que no iba a cambiar simplemente porque en noviembre de 1975, el 20 de noviembre, muriera un dictador. Y hay una pregunta que me hago cuando pienso en esto, ¿no? En los galindos, y que creo que merece ser formulada en voz alta, ¿no? ¿Qué pasaría si el mismo crimen ocurriera hoy? Vamos a hacer ese ejercicio. Supongamos que mañana, Dios no lo quiera, es un ejercicio. Supongamos que mañana aparecieran 5 personas muertas, en una finca rural andaluza. ¿Seríamos capaces de hacer mejor lo que en 1975 se hizo mal? ¿Tendríamos las herramientas técnicas? Sí, mejores. ¿Tendríamos la voluntad institucional, la independencia judicial, la protección suficiente para los testigos, la ausencia de presiones de poder para que la verdad emergiera? En algunos aspectos, claramente sí. La democracia, con todas sus imperfecciones, que tiene muchas, por desgracia, ¿no?, ofrece garantías que el franquismo no ofrecía. Y esto es una realidad, y que nadie se me ofenda. La justicia es más independiente. Bueno, y ahora más que nunca, ¿no? Ya lo estamos viendo. La prensa es más libre, o lo intenta. Las herramientas forenses son incomparablemente mejores. Esto es una realidad. Pero en otros aspectos, la pregunta merece formularse con mucho más cuidado. Las estructuras de poder rural no han desaparecido. Las relaciones de dependencia económica no han desaparecido. El miedo a señalar a quien tiene más poder que tú no ha desaparecido. Los galindos es un caso del pasado. Pero los mecanismos que hicieron posible su impunidad no pertenecen solo al pasado. Punto. No hay más. Los espejos son útiles. Ojo, no para recrearse en la imagen, sino para ver lo que de otra manera no veríamos de nosotros mismos. Quedaros con eso. Bueno, acabando ya. Voy a terminar donde he empezado, ¿no? Con un cortijo en el campo sevillano, ¿no? Con el verano andaluz aplastando el paisaje. Con 5 personas que murieron y que nadie ha rendido cuentas por su muerte. Con un silencio que lleva 50 años acumulándose. El crimen de los galindos no se ha resuelto. Y a estas alturas, la posibilidad de que se resuelva en términos judiciales es prácticamente nula. Los culpables, si vivían, probablemente ya no viven. Las pruebas que existieran se han degradado o se perdieron en aquellas primeras horas caóticas. Los testigos que podrían haber hablado, muchos de ellos ya no pueden hacerlo. Pero quiero proponer que la pregunta de este episodio no era realmente quién mató a aquellas personas. La pregunta es otra. ¿Cómo es posible que una sociedad entera conviva durante décadas con un crimen sin resolver? ¿Qué tiene que estar ocurriendo en las instituciones, en las relaciones de poder, en la cultura colectiva, para que eso sea posible? ¿Qué nos dice sobre nosotros que existan casos así? No uno, ojo, sino muchos, enterrados bajo capas de tiempo y de olvido. Y la respuesta, sinceramente creo, es que los silencios no son accidentes. Los silencios tienen causas, los silencios tienen arquitecturas, los silencios se construyen, se mantienen, se transmiten. A veces los construye el miedo, a veces los construye el interés, a veces los construye la indiferencia institucional, a veces los construye simplemente el paso del tiempo, que es el aliado perfecto de todo el que quiere que algo sea olvidado.
Hay una cosa, y ya sí que acabo, que me parece importante decir antes de terminar. Los Galindos no es una historia que pertenezca solo al pasado, es una historia que pertenece a cómo construimos la memoria, a qué decidimos recordar y qué decidimos dejar que caiga en el olvido, a quién consideramos digno de justicia y a quién dejamos atrás. Las 5 víctimas de los Galindos merecían justicia. No la obtuvieron. Y eso es un fracaso. No personal, no de una investigación concreta, sino sistémico. Un fracaso de las instituciones, de las estructuras sociales, del momento histórico. Nombrar ese fracaso no lo repara, pero es lo mínimo que podemos hacer. Y creo que es lo mínimo que debemos hacer. Porque la alternativa, el silencio continuado, la indiferencia, el dar por perdido lo que nunca debió perderse, es exactamente el mecanismo que hizo posible la impunidad en primer lugar. Y no me parece bien repetirlo, que se repita. Gracias por escuchar, como siempre, Ilustres Anónimos. Este episodio ha sido, ¿no?, como siempre, un intento de mirar la historia sin apartar la vista, de sentarse con la incomodidad de que produce saber que algunas preguntas no tienen respuesta, de encontrar esa incomodidad o en esa incomodidad algo útil, algo que valga la pena llevarse. Si te ha interesado, si te ha hecho pensar, si conoces a alguien a quien le pueda importar, compártelo. Es la única forma en que esta conversación siga viva, ¿no? Bueno, los muertos guardan secretos. Los vivos, a veces, guardan muchos más.